Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace en serio. No porque sea difícil de entender, sino porque la respuesta obliga a cambiar algo. La pregunta es esta: ¿cuánto de tu sufrimiento es real y cuánto te lo estás fabricando tú mismo? Quédate con esa pregunta. Vamos a trabajarla desde adentro. Parte 1. La paradoja. Existe una paradoja en el centro de la vida moderna que casi nadie nombra con claridad. Vivimos en la era con más acceso a información, a recursos, a conexión humana que jamás ha existido en la historia. Y al mismo tiempo, los índices de ansiedad, de agotamiento mental, de sensación de pérdida de control, están en niveles históricos. No es una contradicción menor. Es una señal. Algo está fallando en la forma en que estamos orientando nuestra energía. Y la filosofía, específicamente una cierta tradición filosófica que lleva más de 2000 años perfeccionándose, tiene una respuesta muy concreta para esto. No una respuesta abstracta. No una teoría de sillón. Una herramienta real, brutal en su simplicidad, transformadora en su aplicación. Pero antes de llegar a esa herramienta, necesito mostrarte la trampa, porque si no ves la trampa con claridad, la herramienta no va a servir de nada. Aquí está la idea que nadie te dice de frente. La mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, viene de lo que crees que deberías poder controlar, y no puedes. Lee eso de nuevo. No es que tu vida sea difícil, es que tienes una imagen de cómo debería ser tu vida, y cuando la realidad no coincide con esa imagen, entras en conflicto. Ese conflicto tiene un nombre técnico en filosofía. Se llama disonancia entre expectativa y realidad. Pero en la práctica cotidiana, ese conflicto tiene otro nombre. Se llama frustración. Se llama ansiedad. Se llama esa sensación de que estás haciendo todo bien y aún así algo no funciona. Y el problema no es la realidad. El problema es la expectativa. Esto es lo que Pierre Hadot, filósofo francés del siglo XX, llamó la inversión de la dirección del deseo. Hadot dedicó décadas a estudiar las prácticas espirituales de la antigüedad, particularmente los estoicos, y llegó a una conclusión que resulta incómoda para la mentalidad contemporánea. La mayoría de las personas, dijo Hadot, dirigen su deseo hacia afuera, hacia resultados, hacia reconocimiento, hacia seguridad, hacia certeza, y todo eso está fuera de su control real. La consecuencia es inevitable. Cuando lo externo no responde como esperan, sufren. Y la solución no es conseguir más control sobre lo externo. La solución es redirigir el deseo hacia adentro, hacia lo que sí depende de ti. Pero aquí viene la parte que a nadie le gusta escuchar. Desarrollo conceptual, lo que sí depende de ti. Cuando hablo de redirigir el deseo hacia adentro, la reacción inmediata de mucha gente es esta. Eso suena a resignación, a conformismo, a decirme que acepte lo que me pasa y no luche por nada. Esa interpretación es completamente errónea, y es el malentendido más costoso que existe alrededor de esta tradición filosófica. Vamos a desarmarlo con cuidado. Piensa en un atleta de alto rendimiento, un maratonista que lleva años entrenando. Conoce su cuerpo, conoce su técnica. Ha preparado la carrera durante meses. El día de la competencia, hay viento en contra. Las condiciones no son las ideales. Un rival inesperado lleva un ritmo que no había contemplado. Ahora hay dos tipos de maratonistas en ese momento. El primero pierde energía mental en resistir las condiciones. Se frustra con el viento. Compara su ritmo con el del rival. Su mente se llena de ruido. Y ese ruido tiene un costo físico real. Tenso los músculos. Pierdo coordinación. Tomo malas decisiones de ritmo. El segundo reconoce lo que no controla. Lo acepta sin drama y concentra toda su energía en lo que sí controla. Su técnica, su respiración, su ritmo personal, su decisión en cada kilómetro. Ambos están en la misma carrera.
con las mismas condiciones objetivas, pero uno lleva una carga extra que el otro no lleva. Esa carga extra se llama resistencia a lo que es. Y esa resistencia no cambia la carrera, solo te agota a ti. Esto no es resignación, es una elección estratégica de dónde pones tu energía mental. Los estoicos tenían un término para esto. Lo llamaban hegemonikon, la facultad rectora de la mente, la capacidad de dirigir el juicio con claridad. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó durante guerras, pandemias y traiciones constantes, escribía todas las noches en un diario personal que nunca pensó publicar. No escribía para la posteridad, escribía para entrenarse a sí mismo. Y una de las ideas que repite una y otra vez en esas notas es esta: la perturbación no viene de afuera, viene de adentro. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Pero Marco Aurelio no era un monje. Era el hombre más poderoso del mundo conocido en su época. Gobernaba un imperio. Tomaba decisiones que afectaban a millones de personas. Lideraba ejércitos. Negociaba con senadores corruptos y generales ambiciosos. Y aún así, su práctica filosófica central era esta: separar lo que depende de mí de lo que no depende de mí, y actuar con toda mi energía sobre lo primero. Eso no es pasividad. Eso es una forma de poder que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Lo que viene ahora es la parte que la mayoría de los videos sobre este tema nunca menciona. Y es la razón por la que mucha gente entiende la filosofía estoica intelectualmente, asiente con la cabeza, y luego no cambia absolutamente nada en su vida. El problema no es la información. El problema es la aplicación en el momento equivocado. Déjame explicarte esto con precisión. Existe lo que los psicólogos contemporáneos llaman la brecha caliente-frío. Cuando estás en calma, en un estado frío emocionalmente, eres capaz de entender con claridad que no vale la pena perder la paz por algo que no controlas. Pero cuando estás en el momento caliente, cuando alguien te decepciona, cuando un proyecto fracasa, cuando recibes una crítica que duele, cuando el cuerpo entra en modo reactivo, todo ese entendimiento teórico desaparece y reaccionas desde el piloto automático. Los estoicos sabían esto. Por eso no trataban la filosofía como un conjunto de ideas para leer. La trataban como un entrenamiento. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba en su escuela en Nicópolis con una metodología que hoy llamaríamos exposición deliberada. No bastaba con entender el principio de que solo controlas tus juicios y acciones. Había que practicarlo en situaciones reales, progresivamente más difíciles, hasta que se volviera una respuesta automática nueva. Como un músico que no aprende a improvisar leyendo sobre improvisación. Aprende a improvisar improvisando. Mal al principio, menos mal después, fluido eventualmente. La misma lógica aplica aquí. Y esto cambia completamente cómo vas a usar lo que te estoy contando hoy. No se trata de entenderlo. Se trata de practicarlo cuando más difícil resulta aplicarlo. Vamos a bajar esto a la tierra con 3 situaciones que probablemente reconoces. Primera situación: el trabajo y el reconocimiento. Pones todo tu esfuerzo en un proyecto. Trabajas con dedicación, con rigor, con cuidado en los detalles. El resultado es bueno. Lo sabes, y entonces el reconocimiento no llega. O llega para otra persona, o simplemente nadie lo nota de la manera en que esperabas, y ahí está la trampa. Si tu objetivo era el reconocimiento, dependes de algo que está completamente fuera de tu control. Depende de la percepción de otras personas, de la política interna de la organización, del humor de tu jefe ese día, de 1000 variables que no puedes gobernar. Si en cambio tu objetivo era ejecutar el trabajo con la mayor excelencia posible, eso sí estaba en tu control. Y lo hiciste. El primer objetivo te pone a merced del azar.
El segundo objetivo te da una fuente de satisfacción que nadie puede quitarte. Esto no significa que no debas aspirar a ser reconocido. Significa que no debes hacer del reconocimiento la condición de tu bienestar. Hay una diferencia enorme entre preferir algo y necesitar algo. Segunda situación: las relaciones y la expectativa. Alguien a quien quieres te falla, no cumple lo que prometió, actúa de una manera que no esperabas, te decepciona. La reacción más común es esta: esa persona me hizo sentir así. Y ahí está el error filosófico más costoso que puedes cometer. Nadie te hace sentir nada. Lo que sucede es esto: esa persona actuó, y entre esa acción y tu emoción hubo un juicio tuyo, una interpretación, una evaluación de lo que significaba ese comportamiento en relación con lo que esperabas. Eso lo explicó con claridad Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis y salió de ahí con una filosofía construida desde la experiencia más extrema posible. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu libertad. Frankl no era estoico en el sentido técnico, pero llegó al mismo punto desde una dirección completamente distinta. Y si alguien en la historia reciente tiene autoridad moral para hablar de lo que podemos controlar bajo condiciones extremas, es Viktor Frankl. Tercera situación: el cuerpo y la salud. Esta es la más difícil porque es la más íntima. Cuando el cuerpo falla, cuando aparece el dolor, la enfermedad, la limitación física, la reacción natural es resistir, negar, negociar con la realidad. Epicteto cojeaba, lo sabemos con certeza histórica. Según algunas fuentes, su dueño cuando era esclavo le rompió la pierna deliberadamente para mostrar su poder. Y Epicteto le dijo, mientras le torcía el hueso: «Me lo vas a romper». Cuando el hueso se rompió, Epicteto dijo con calma: «No te lo dije». Esa historia puede sonar a frialdad extrema, pero no es frialdad. Es la demostración más radical posible de que el cuerpo y el juicio son cosas distintas. El cuerpo puede ser dañado. El juicio, no. A menos que tú lo permitas. Esto no es un llamado a ignorar el dolor. Es un llamado a no dejar que el dolor se extienda desde el cuerpo hasta tu identidad, hasta tu capacidad de actuar, hasta tu sentido de quién eres. Hay personas que viven con dolor crónico y tienen una vida mental y relacional extraordinariamente rica. Hay personas sin ningún problema físico aparente que viven atrapadas en un sufrimiento completamente construido por sus propios juicios. La variable no es la condición externa. La variable eres tú. Aquí está el giro que quiero que te quedes. Todo lo que te he dicho hasta ahora podría sonar como una filosofía del aguante, como una invitación a soportar más. Pero hay algo más profundo aquí que merece ser dicho con claridad. La filosofía que estamos explorando hoy no te pide que aguantes más, te pide que sufras menos. Y esa es una distinción crítica. Aguantar implica resistencia. Implica que la cosa que no puedes controlar te está golpeando, y tú simplemente absorbes el golpe con cara de póker. Sufrir menos es otra cosa. Sufrir menos significa que has cambiado la arquitectura interna desde la que interpretas lo que te pasa. Es la diferencia entre un hombre que camina bajo la lluvia maldiciendo cada gota y un hombre que camina bajo la misma lluvia y simplemente está caminando bajo la lluvia. El agua moja a los dos igual, pero solo uno de los dos está sufriendo. Y ahora viene la parte que me parece más importante de todo este video. Este giro tiene un precio. Y ese precio es este. Cuando dejas de culpar a lo externo por tu estado interno, pierdes una comodidad enorme, la comodidad de la víctima. No lo digo como insulto, lo digo como observación filosófica honesta. Culpar al jefe, a la economía, al gobierno, a la familia, a las circunstancias, tiene un efecto narcótico a corto plazo. Te absuelve de responsabilidad. Y esa absolución se siente bien.
pero tiene un costo enorme a largo plazo. Te deja sin agencia. Cuando todo es culpa de afuera, no hay nada que puedas hacer desde adentro. Y eso es, filosóficamente hablando, la forma más profunda de esclavitud que existe. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Fue esclavo legalmente. Le pertenecía a otro hombre en el sentido más literal posible. Y aún así escribió, y enseñó, y vivió desde la convicción de que nadie puede esclavizar tu juicio si tú no lo permites. No te estoy pidiendo que ignores la injusticia real del mundo. Te estoy pidiendo que distingas entre lo que puedes cambiar actuando y lo que solo puedes aceptar para no destruirte a ti mismo en el intento de controlar lo incontrolable. Esa distinción es, quizás, la habilidad más valiosa que puedes desarrollar en el siglo XXI. El marco práctico. 3 preguntas que cambian el día. Antes del cierre, quiero dejarte algo concreto. No un sistema complejo. No una rutina de 1 hora. 3 preguntas. Simples en la forma. Poderosas en el efecto acumulado. Primera pregunta. ¿Esto depende de mí? Hazla antes de reaccionar a cualquier cosa que te perturbe. Si la respuesta es sí, actúa. Con toda tu energía, con toda tu atención. Si la respuesta es no, el siguiente paso no es resignarte. Es hacerte la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo quiero responder a esto? Aquí está el espacio del que hablaba Frankl, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Esa pregunta no elimina la emoción. No pretende hacerlo, pero crea una fracción de segundo de distancia entre lo que sientes y lo que haces. Y en esa fracción de segundo está toda la diferencia. Tercera pregunta. ¿Qué dice esto de cómo quiero vivir? Esta es la pregunta de largo plazo. Cada respuesta que eliges en el momento difícil es, en realidad, un voto sobre el tipo de persona que estás siendo. No el tipo de persona que quieres ser en abstracto. El tipo de persona que estás construyendo. Decisión por decisión, reacción por reacción, día por día. Marco Aurelio no se convirtió en Marco Aurelio un día que tuvo una gran revelación. Se convirtió en Marco Aurelio porque se hacía estas preguntas todas las noches durante décadas. Y las respuestas, acumuladas a lo largo del tiempo, construyeron un carácter. Eso es lo que la filosofía práctica ofrece. No resultados inmediatos. Ofrece una dirección, consistente, diaria, silenciosa. Y con el tiempo, esa dirección lo cambia todo. Contexto histórico. ¿Por qué esto resistió el tiempo? Algo merece ser dicho sobre por qué estas ideas siguen vivas después de más de 2000 años. No es por nostalgia intelectual. No es porque los académicos las preservaron en bibliotecas. Es porque funcionan, y han funcionado en condiciones que harían colapsar a la mayoría de los sistemas de pensamiento modernos. Piensa en lo siguiente. Esta misma filosofía fue practicada por Zenón de Sitio, que llegó a Atenas como náufrago después de perderlo todo en el mar. Fue practicada por Epicteto, que fue esclavo durante años y tuvo la pierna rota por su dueño. Fue practicada por Séneca, que pasó años en el exilio, perdió su fortuna múltiples veces y al final fue obligado por el emperador Nerón a quitarse la vida. Fue practicada por Marco Aurelio, que gobernó durante la peste antonina, una de las pandemias más devastadoras que el mundo romano haya conocido, al tiempo que lideraba guerras en las fronteras del imperio. Esclavo, náufrago, exiliado, emperador en guerra y pandemia, 4 condiciones humanas completamente distintas, 4 niveles de adversidad extrema. Y todos encontraron en la misma estructura filosófica una fuente de claridad, de estabilidad, de capacidad de actuar. Eso no es coincidencia. Eso es evidencia. Esta filosofía no fue diseñada para personas que ya tienen todo resuelto y buscan un refinamiento intelectual. Fue forjada en las condiciones más duras que la vida humana puede ofrecer. Y salió del otro lado más sólida.
lo que significa que cuando tú la practicas en tu vida cotidiana, no estás adoptando una moda cultural. Estás conectando con algo que ha sido probado a fuego durante siglos. Esa solidez importa, especialmente en un mundo donde la mayoría de las ideas de bienestar duran exactamente hasta que algo difícil de verdad aparece. Hay algo específico en nuestro tiempo que hace esta conversación más urgente que nunca. Vivimos en una economía de la atención. Eso significa que hay miles de millones de dólares invertidos en sistemas diseñados específicamente para capturar tu atención, para provocar reacciones emocionales rápidas, para crear urgencia donde no la hay, para hacerte sentir que estás a punto de perderte algo crítico si no reaccionas ahora. Notificaciones, titulares de alarma, discusiones diseñadas para provocar indignación. Contenido que apela al miedo, a la comparación, al estatus. Todo eso es, en términos filosóficos, un ataque sistemático y sostenido a tu hegemonicón, a tu facultad de juicio. Y si no tienes un entrenamiento deliberado para separar el estímulo de la respuesta, para distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti, estás expuesto todos los días, todo el tiempo. Esto no es una crítica moral a las redes sociales o a la tecnología, es una observación sobre las condiciones del entorno y sobre qué herramientas necesitas para navegar en ese entorno sin perder el rumbo. Epicteto no conoció Internet, pero si viviera hoy, apostaría a que diría exactamente lo mismo que dijo hace 2000 años. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino sus opiniones sobre las cosas. Sustitúyele cosas por notificaciones, por titulares, por comentarios de extraños en redes y la frase sigue siendo perfectamente aplicable. La perturbación no viene de la pantalla, viene de lo que decides hacer con lo que ves en la pantalla. Esa decisión, y solo esa decisión, está en tu control. El giro final. Lo que realmente significa vivir bien. Quiero terminar con algo que creo que es el núcleo más profundo de todo esto. Hablamos de vivir bien, de tener una buena vida. Y en la cultura contemporánea, esa frase evoca ciertas imágenes. Bienestar financiero, relaciones satisfactorias, salud, reconocimiento, libertad de tiempo. Nada de eso es malo. Todo eso es preferible a lo contrario. Pero la filosofía que hemos explorado hoy propone algo más radical. Vivir bien no es tener las condiciones externas correctas. Vivir bien es haber desarrollado un carácter que responde con integridad a cualquier condición externa que aparezca. Esa es una definición de buena vida que nadie puede quitarte. Las condiciones externas pueden cambiar. Y van a cambiar. La economía sube y baja. Las relaciones llegan y se van, el cuerpo envejece, las oportunidades aparecen y desaparecen. Si tu buena vida depende de que esas condiciones se mantengan estables, estás construyendo sobre arena. Pero si tu buena vida está fundada en quién eres cuando las condiciones cambian, en cómo actúas cuando el contexto es difícil, en qué priorizas cuando estás bajo presión, entonces has construido algo que el tiempo y la adversidad no pueden derribar. Eso es lo que Séneca llamó el único bien que es verdaderamente tuyo. No tu fortuna, no tu reputación, no tu posición, tu carácter. Y el carácter no se declara, se construye en las decisiones pequeñas, en las reacciones del martes por la mañana cuando algo sale mal, en la forma en que tratas a alguien que no puede darte nada, en cómo te relacionas con el fracaso cuando nadie está mirando. Eso es el trabajo real. No es glamoroso, no genera titulares, pero es lo que, con el tiempo, define quién eres. Si llegaste hasta este punto del video, perteneces al grupo de personas que no se conforman con respuestas fáciles. Eso ya dice algo de ti. Y si este video te hizo pensar en algo concreto que quieres cambiar, o en una situación en la que reconociste este patrón, me gustaría leerlo en los comentarios. No como ritual de engagement, sino porque ese tipo de reflexión, cuando la escribes o la dices en voz alta, ya es un ejercicio filosófico real.
ya es el primer paso del entrenamiento. Guarda este video. No porque yo lo diga, sino porque en 6 meses, cuando estés en el medio de algo difícil, vas a querer tener este marco a mano. Esto cambia dependiendo del momento en que lo apliques. Y ese momento puede ser hoy, o puede ser el día que más lo necesites. Pero para aplicarlo ese día, tienes que haberlo entrenado antes. Empieza hoy. Hasta la próxima.